Imagina esto por un momento. Estás en tu trabajo, en plena rutina. El olor a comida recién hecha llena el aire. Estás sirviendo una mesa, cocinando una orden o atendiendo a un cliente. Todo parece normal, hasta que de repente las puertas se abren de golpe. Hombres armados con chalecos que dicen agente federal entran como si fuera una operación militar. No es una película, no es ficción. Esto está pasando. Aquí, ahora. En segundos, el bullicio desaparece. Todos se quedan en silencio. Los agentes ordenan que se sienten. Nadie puede moverse. Nadie puede hablar. Nadie puede escapar. Comienza el interrogatorio. Uno por uno, les preguntan si tienen documentos para trabajar, y quienes no pueden demostrarlo son esposados. Lo que era una jornada de trabajo se convierte en una pesadilla. Este es el nuevo rostro de la migración en Estados Unidos. Uno donde no importa cuántas horas trabajes, no importa si pagas impuestos, no importa si llevas años en el país. Puedes ser arrestado en cualquier momento. Y en este documental vamos a mostrarte cómo opera esta maquinaria. Por qué ICE está realizando redadas masivas, arrestando empleados, gerentes y hasta dueños de negocios. Y lo más importante, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría afectar a millones de familias inmigrantes. Dos restaurantes en el sur de Texas se convirtieron en el centro de una operación federal cuidadosamente planeada. No fue un operativo improvisado. Desde el primer momento, los agentes sabían a quién buscaban y por qué estaban allí. En solo minutos, 17 empleados fueron arrestados. Cocineros, meseros, trabajadores de cocina. Gente que simplemente estaba cumpliendo con su jornada laboral. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. Los agentes también arrestaron al gerente de ambos restaurantes, Juan Ramírez Cortez, un hombre acusado de ser responsable de contratar y despedir al personal y de verificar sus documentos migratorios. Ya no se trataba de una simple inspección. Este operativo era parte de algo mucho más grande, una estrategia federal que apunta directamente a los lugares donde miles de inmigrantes buscan una oportunidad para sobrevivir. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿están siendo justas estas redadas? ¿O están destruyendo familias y negocios que forman parte del tejido de esta nación? Queremos saber lo que tú piensas. Déjanos tu comentario. Queremos leerte. Y antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias que otros no se atreven a mostrar. Juan Ramírez Cortez no era simplemente el gerente. De acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía, él tenía un rol clave dentro de los restaurantes. Era el responsable de contratar y despedir al personal, de revisar los documentos migratorios y de completar toda la documentación legal relacionada con el empleo. En otras palabras, era la persona encargada de asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero según las autoridades, algo no estaba bien. Ahora, Juan Ramírez Cortez enfrenta cargos federales. Lo acusan de haber ignorado irregularidades, de haber pasado por alto señales claras de que algunos trabajadores no contaban con los papeles necesarios para laborar en el país. Y aquí surge la gran pregunta: ¿fue todo esto un simple descuido administrativo? ¿O estaba en realidad encubriendo una red organizada de empleo ilegal? Una pregunta que no solo pone en jaque su futuro, sino que también abre una puerta peligrosa para cientos de gerentes y propietarios de pequeños negocios a lo largo del país. Testigos en el lugar aseguran que fue como una escena sacada de una película. Pero no había cámaras, no había guión, solo empleados confundidos y agentes decididos. Los federales no gritaron, no corrieron, simplemente tomaron control. Ordenaron a todos los trabajadores que se sentaran en las mesas. Uno por uno, los interrogaron. Uno por uno, les pidieron que demostraran su estatus migratorio. Nadie sabía qué decir. Algunos temblaban. Otros solo bajaban la cabeza. Minutos después se los llevaron esposados, dijo un testigo con la voz quebrada. Entre ellos había cocineros, meseros, ayudantes, personas que llevaban años trabajando ahí, gente que conocía cada rincón del restaurante, cada receta, cada cliente habitual. Pero en ese momento, nada de eso importó. Los llevaron como si fueran criminales, como si el esfuerzo, la dedicación y los años de servicio no valieran absolutamente nada. El bullicio de la cocina, los gritos entre órdenes y sartenes hirviendo, desaparecieron. Lo que quedó fue un silencio frío, como si alguien hubiera apagado el corazón del lugar. Un vacío que no se siente solo en el restaurante, sino en toda la comunidad, porque detrás de cada arresto hay una familia, hay hijos esperando en casa, hay cuentas sin pagar, sueños que de pronto se rompen en seco, y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Es este
el nuevo rostro de la migración en Estados Unidos. Después de la redada, algo cambió. No solo en el restaurante, no solo en los empleados arrestados, cambió en toda la comunidad. Muchos trabajadores, incluso los que no fueron detenidos, dejaron de ir a sus empleos. Las cocinas quedaron en silencio, las sillas sin ocupar, los negocios paralizados. Nadie quiere salir, nadie quiere hablar, todos tienen miedo. Ese fue el sentimiento que quedó flotando en el aire, miedo a ser el siguiente, miedo a que en cualquier momento la rutina se convierta en tragedia. Las calles antes llenas de movimiento ahora parecen fantasmas de lo que fueron. Las risas, las charlas, los saludos entre vecinos, se apagaron. Porque el terror migratorio no se limita a quienes son arrestados, se extiende como una sombra. Llega a los hijos que no saben si sus padres regresarán del trabajo, a los pequeños negocios que no pueden operar sin su personal, a los vecinos que ya no se atreven a abrir la puerta. Este no es solo un problema legal, es un golpe directo al corazón de las comunidades trabajadoras. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto. ¿Conoces a alguien que esté viviendo con miedo por su estatus migratorio? Alguien que tenga miedo de salir a la calle, de ir al trabajo, de llevar a sus hijos a la escuela. Déjalo en los comentarios. Tu voz importa. Tu historia también cuenta. Durante varias semanas, todo pareció calmarse. Las redadas se detuvieron. Los agentes dejaron de aparecer. Y por un momento, muchos pensaron que la tormenta había pasado. Pero estaban equivocados. En cuestión de horas, el silencio se rompió. En un solo día, agentes federales realizaron operativos simultáneos en 5 establecimientos distintos. 5. Todos en la misma región, todos con un objetivo en común: detectar y capturar trabajadores indocumentados. Las redadas no solo habían regresado, habían vuelto con más fuerza. No era casualidad, no era una coincidencia. Esto fue claramente una señal, una advertencia directa a los negocios. Si contratas a inmigrantes sin papeles, vamos por ti. Y no solo por ellos, también por ti. El mensaje era claro, frío, calculado, y resonó en cada rincón donde se corre la voz más rápido que la ley. ¿Fue esto parte de una estrategia nacional para sembrar miedo? ¿O simplemente un intento desesperado por mostrar mano dura ante la opinión pública? Tal vez nunca sepamos la respuesta oficial, pero una cosa es segura: la cacería ha comenzado otra vez. Entre los testimonios más desgarradores que salieron a la luz, está el de una dueña de restaurante que lo perdió todo en cuestión de minutos. Con la voz entrecortada, relató lo ocurrido con una mezcla de dolor, incredulidad y rabia contenida. Se llevaron a mi esposo, a mi hija Zori, a mi mesera Erika y a mi trabajadora Yolanda. No fue solo una redada, fue una demolición emocional. Una familia entera arrancada de su negocio, de su vida, de su rutina diaria. Porque no solo arrestaron a empleados, también se llevaron a los propietarios, y con ellos arrastraron a las familias que sostienen esos negocios con esfuerzo diario. Este caso, como muchos otros, plantea una pregunta que duele pero que no podemos ignorar. ¿Dónde está el límite entre aplicar la ley y romper en pedazos a familias trabajadoras que lo único que han hecho es tratar de salir adelante? ¿Hasta qué punto vale la pena cumplir con el sistema si, en el proceso, se destruyen los pilares de comunidades enteras? Cada nombre arrestado no es solo una estadística, es una historia, un padre, una madre, una hija, un sueño interrumpido, y lo más inquietante de todo es que podría pasarle a cualquiera. Tras las redadas, las consecuencias no tardaron en sentirse, y no solo en las cocinas vacías o en los empleados que desaparecieron, sino en toda la economía local. Activistas y comerciantes levantaron la voz. Estas operaciones están dejando un rastro silencioso pero devastador. Negocios vacíos, ventas cayendo, mesas sin clientes, y lo más alarmante, el miedo, ese miedo invisible que recorre las calles y paraliza a la comunidad. Los trabajadores dejaron de ir, los clientes dejaron de comprar, los proveedores empezaron a cancelar entregas. Esto no solo afecta a inmigrantes, advirtió uno de los comerciantes. También está golpeando a ciudadanos americanos, dueños de negocios, clientes, proveedores. Porque cuando se ataca al corazón laboral de una comunidad, las consecuencias no se quedan solo en una celda o en un expediente judicial. Se expanden, se filtran, se sienten en cada rincón del barrio. Y el impacto no distingue estatus migratorio. Afecta a todos. A la madre que ya no puede vender sus empanadas, al hijo del carnicero que perdió a sus empleados, al taxista que ya no tiene a quién llevar. Este no es solo un tema migratorio, es un tema económico y profundamente humano.
Lo que ocurrió en Texas no es un caso aislado, no es una excepción, es un precedente, un recordatorio de que esto podría repetirse en cualquier parte del país, en cualquier estado, en cualquier restaurante, con cualquier trabajador, quizá incluso alguien que conoces. Hoy fue en el sur de Texas, pero mañana podría ser en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en ese pequeño restaurante donde miles de inmigrantes hacen posible que funcione día tras día. Mientras algunos defienden estas redadas como una forma de hacer cumplir la ley, otros lo ven con preocupación, como un ataque directo a una de las comunidades más vulnerables y al mismo tiempo más trabajadora del país. Una comunidad que limpia, que cocina, que construye, que atiende, que sostiene silenciosamente buena parte de la economía estadounidense. Y entonces la pregunta queda sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? ¿Es esto un acto de justicia? ¿O estamos siendo testigos de una persecución silenciosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Tu voz también es parte de esta historia.